Muy buenas tardes. Para continuar con las actividades de este Encuentro Nacional de Inclusión Educativa, me complace presentar a la doctora Silda Lobato Quesada. Primero quiero agradecer, por supuesto, a la Secretaría de Educación Pública, a la CONAPRED, a la OEI y a la Fundación MAFRE por esta distinción, por el honor que me han dado de poder dar esta conferencia. Quiero decirles que es un gusto, es un privilegio estar aquí, compartir un poquito de lo que las personas en la universidad o bueno, en el colegio donde trabajo, reflexionamos acerca de cómo podemos construir una mejor sociedad. He dividido esta plática en 3 pasos. El primero se llama Un emocionante viaje. En ese quiero reflexionar cómo exactamente ya no pensamos igual acerca de la diversidad, por lo tanto ya no podemos actuar igual. A veces tenemos muy claro el pensamiento, pero cuando lo llevamos a la práctica nos cuesta, porque nos jala la historia de segregación o la historia de discriminación. Vamos a analizar un poquito eso. Luego, la siguiente parte se llama Desde Ana y más allá de Ana. Ana es una niña que me regresó al mundo de la inclusión después de 6 años que dediqué a otras cosas en mi vida. ¿Por qué dice Desde Ana y más allá de Ana? Es desde lo que Ana provoca en la escuela, en sus maestros, en sus padres, en la gente que estamos alrededor de ella, pero lo que genera más allá de ella misma, que ni siquiera se da cuenta. Y ahí voy a analizar algo que se une a la conferencia de la maestra Duke, estos 3 ejes de la inclusión que proponen Booth y Ainscow, y vamos a agregarle un concepto más. Y luego voy a terminar con una parte que le puse Una nueva educación, una nueva sociedad, que es donde voy a intentar encajar lo que diga en las otras 2 partes, justo a este concepto de que la inclusión va más allá de la escuela, sino que va hacia la construcción de una mejor sociedad para todos. Y que en ese camino, el papel que juegan las ganadores que nos acompañan hoy, juegan un papel importantísimo. Son los que nos enseñan, son los que nos llevan, que justamente son las escuelas, las familias y los alumnos los que son impulsores, ¿no?, de este cambio social, no solo educativo, sino social. Si se fijan, esa tablita está dividida por periodos. Fui muy global, no puse fechas exactas, o sea, fui muy global. Tengo las siguientes 2 columnas que dicen pensamiento social ante la diversidad y respuesta educativa. Y hay un circulito que va de ida y vuelta. Quiere decir que el pensamiento social ante la diversidad ha tenido esa influencia en la respuesta educativa que se daba, o se había dado, o se está dando a las personas con discapacidad. Pero también esa respuesta educativa también genera pensamiento e ideas con respecto a la diversidad. Entonces es un ciclo que se autoalimenta. Si hacemos las cosas diferentes, vamos a pensar diferente, pero si seguimos haciendo las cosas iguales, no vamos a poder pensar diferente. Y en la última columna tengo la vida de Ana, para aterrizar este pensamiento social y esta respuesta educativa, qué implicaciones han tenido en la historia de vida, que pudieron haber tenido en la historia de vida de Ana si Ana hubiera nacido en 1700. Entonces, bueno, por ahí de los 1700, en esa época alrededor, las personas con discapacidad se consideraban peligrosas, había un miedo real a lo distinto, a lo diferente. La respuesta educativa pues no existía, había una cuestión de reclusión de las personas con discapacidad. La situación de Ana, si hubiera nacido en esa época, pues hubiera estado en su casa, su familia se hubiera sentido apenada y hubiera sentido vergüenza, ¿no? Más adelante, las personas con discapacidad se empieza a considerar que las personas con discapacidad sí aprenden, pero de maneras muy distintas. Entonces hay una especie de entre miedo y caridad, hay que ayudar a las personas con discapacidad porque, pues, lo voy a decir muy feo, pero así es el sentimiento, pobrecitas, ¿no? Y surgen las primeras prácticas educativas para personas con discapacidad, las primeras prácticas de enseñar a personas con déficit visual o con
con problemas de lenguaje, etcétera, ¿no? Hacia los 1900, ¿no? Ya por efecto después de las guerras mundiales, muy bien como nos lo contaba Melba, la discapacidad se empieza a clasificar, se describe como enfermedad, y creo que ahí está un punto muy importante de cómo concebimos a la diferencia como una enfermedad. Es necesario, bueno, y ahí se ve que es necesario mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, pero separadas del resto, porque no somos iguales. Y se nos une un nuevo término al miedo y a la caridad, que es el concepto de enfermedad, y que todavía sigue impactando la vida de los chicos en las escuelas, ¿no? Entonces, es esta concepción de la diferencia que tiene una pincelada o muchas de que es una enfermedad que hay que cambiar, que hay que mejorar, que hay que curar, no una aceptación de la persona como es. La respuesta educativa empieza a tener pinceladas de derechos, porque entonces ya surgen las escuelas de educación especial, que la verdad, bueno, yo considero que en esos momentos son un gran avance para los chicos que antes no tenían ninguna atención, pero la perspectiva sigue siendo asistencial y de caridad. Ya para hoy, ¿en dónde nos ubicamos? Ahora sabemos que todos tenemos derecho a la educación, todos, y podemos ser distintos, pero todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos a la educación, a la recreación, a la vida independiente, a la salud. Aquí ya me están soplando los padres, muchas gracias, ¿no? Aquí empezamos a difuminar esas perspectivas mentales que teníamos de miedo, de caridad, aunque todavía hay mucho, de enfermedad, y empezamos a insertarnos, como muy bien lo decía Melba, en el paradigma de los derechos y de la igualdad, que la verdad me equivoqué porque debería decir equidad, ¿no? Porque igualdades somos iguales y no queremos ser iguales, queremos ser felices con lo que somos diferentes, ¿no? Queremos celebrar lo distinto, no tratar de ser iguales, no tratar de ocultar la diferencia, no tratar de minimizar la diferencia tampoco. La respuesta educativa, la educación especial, sí ya todavía hay instituciones que operan bajo el paradigma de la educación especial y sí se han quedado en esta perspectiva médica y asistencial. Y por otro, el tema que nos ocupa hoy, que es la inclusión escolar, que dentro de la inclusión escolar lo que queremos es rescatar esta perspectiva de derechos y de equidad, de celebración de la diversidad. Ahora, ya inclusión, perdón, me hice bola. Todos tenemos derecho a la educación, todos somos distintos y aprendemos distinto. Esa es la perspectiva a la que tenemos que ir poniendo nuestro pensamiento. Entonces, hablar de la diferencia, a mí me parece que está muy bien, pero hay que hablarlo con dignidad y con derecho. Somos diferentes, con todos los derechos que eso implica. En la inclusión escolar, ya no es Ana la que tiene que adaptarse a la escuela, es la escuela la que se tiene que mover para ejercer el derecho de Ana a participar, como muy bien lo decía Cintia Duc, a desarrollarse íntegramente, a poder ejercer sus derechos. La educación es mucho más que transmitir conocimientos, es empoderar a las personas, a todos los alumnos, ¿no? Entonces es la escuela la que tiene que moverse para que todos sus alumnos desarrollen su máximo potencial. Es decir, en el mundo de hoy, yo creo, mi lectura de las cosas es que la sociedad, los individuos, aún cargamos con todo ese equipaje del viaje que hemos recorrido. El objetivo de la inclusión sería transformar el pensamiento y la acción para crear una nueva historia, ¿no? El modelo de Ainscow y Booth conforma esto de las políticas, las prácticas y la cultura, ¿no? En las últimas décadas, los esfuerzos inclusivos, casi todo se ha centrado primero en las prácticas,
Primero nos dedicamos a generar cambios en cómo adaptamos el currículum, cómo adaptamos los espacios, cómo adaptamos el tipo de chicos que vienen de escuelas especiales y cómo los recibimos en las escuelas, cómo cambiamos los contenidos, qué materiales generamos, ¿no? Esas son las prácticas. A la par se ha trabajado mucho en las políticas también, en las políticas de acceso, en permitir la entrada de los chicos y luego en las políticas propias de cada escuela. Yo tengo la sensación, trabajando en las escuelas a donde voy todos los días, que lo que nos hace falta para que este cambio de verdad tenga un impulso, el que necesita, es trabajar en la cultura, es en cambiar estas formas de pensar para que eso influya en las prácticas y en las políticas. Y es que el centro de todas las decisiones y de todo el pensamiento tiene que ser la persona. Tiene que ser el ejercicio del derecho de las personas y su bienestar y su mejor desarrollo posible. Cuando yo decido qué adecuación curricular hago, no la hago pensando en si me la va a aceptar el coordinador o si los papás se van a enojar o si los otros niños me van a decir. El centro de la discusión tiene que ser, ¿qué adapto para que Ana se pueda desarrollar mejor? Para que esto que estoy haciendo le sirva a Ana para la que ella tiene que crecer y desarrollarse, para sus necesidades, para el ejercicio de sus derechos, para su vida independiente, para generar las habilidades que ella puede generar. La educación en general necesita que seamos inclusivos para todos los alumnos. Si no tenemos claro que todos nuestros alumnos son merecedores de una perspectiva inclusiva, todo se nos cae. La siguiente, por favor. ¿Y por qué se nos cae? Porque la sociedad, los individuos, ustedes y yo y todos, todavía cargamos con ese equipaje del viaje que hemos recorrido. Todavía se nos vienen los 1800 y los 1700 y por eso desde mi perspectiva, lo vuelvo a repetir tal cual lo dije hace ratito, es más que hacer prácticas y políticas, hay que transformar el pensamiento que es la cultura, pero hay que hacerlo teniendo como centro de la discusión a la persona. ¿A qué me refiero con una cultura escolar inclusiva? Me refiero a que es el soporte fundamental de las políticas y las prácticas. Si las políticas y las prácticas no se diseñan y no se ejercen teniendo claro que todos los alumnos son merecedores de atención cuando lo necesiten, si no tengo claro que la escuela debe recibir a todo aquel que quiere entrar a esa escuela. Sin una cultura escolar inclusiva, las políticas y las prácticas se sostienen en conceptos históricos etiquetadores y segregadores y entonces no cumplimos nuestros objetivos de inclusión. ¿Qué dicen Booth y Ainscow? Que una cultura inclusiva debe crear comunidades seguras, de aceptación incondicional, colaboradoras y motivantes. Una cultura escolar inclusiva es aquella que reconoce el valor de cada individuo para los logros de todos. Una cultura escolar inclusiva, de acuerdo con Booth y Ainscow, debe desarrollar valores inclusivos comunes. Es decir, alumnos, padres, maestros y personal en la escuela tenemos que estar en la misma sintonía. Estos principios y valores inclusivos deben ser los que orienten las políticas y los que orienten las prácticas. ¿Cuáles son los valores inclusivos que dicen Booth y Ainscow que tenemos que favorecer en la escuela? Todos los alumnos son bienvenidos. Tenemos que generar que los alumnos se apoyen unos a otros, los maestros se apoyen unos a otros, que exista respeto entre todos los miembros de la comunidad,
Los maestros deben trabajar en equipo con los padres. Eso es muy evidente en las experiencias ganadoras. Los maestros y directivos se apoyan mutuamente. La escuela está vinculada a otras instituciones para apoyarse. Tiene que buscar el mayor desarrollo y desempeño de cada uno de los alumnos. Cada uno. La persona en el centro. Tengo que asegurarme de que la escuela está siendo significativa para todos mis alumnos. Y que la escuela sea significativa puede tener todos los significados, perdón, por la redundancia, que ustedes quieran. Los maestros, los directivos, los alumnos y los padres deben compartir la filosofía de inclusión. Por eso, esto lleva tiempo, esto lleva reflexión, esto lleva compartir, esto lleva a decir, híjole, ¿sabes qué? Que creo que no, creo que por ahí no va. Todos los alumnos se consideran igualmente valiosos. Los maestros y los alumnos tienen una relación de alta calidad humana, cada uno en su rol. Los maestros buscan reducir todo tipo de barreras para facilitar la participación. La escuela se esfuerza por reducir cualquier tipo de discriminación. ¿Qué es la transversalidad en la educación? Lo voy a decir un poco más rápido. La transversalidad en la educación es llevar estos valores inclusivos en todo lo que hago en la escuela. Hablar de diversidad, agregar unidades de aprendizaje y temas y actividades donde hablemos de la diferencia, donde reconozcamos el valor de ser diferente, donde hablemos de grandes maestros, pintores, lo que quieran, que tenían distintas habilidades, que lograron cosas maravillosas. La transversalidad de la educación habla de que los temas que forman en valores a los chicos tienen que incluirse en todo lo que hace la escuela, en sus contenidos, en sus formas de evaluar, en su lenguaje, en sus actividades, en todo lo que se hace. Ok. El enfoque centrado a la persona dice que todas las decisiones sobre el uso de políticas, apoyos, adecuaciones, tienen que tener como centro de discusión a la persona, es decir, al alumno. La pregunta central es, ¿qué es lo mejor para el desarrollo integral de Ana? Nada más. Fin de la discusión. Si tengo que mover, hablar, decir, irme a pelear, cambiar, poner una rampa, hacer una colecta, lo hago. Pero ¿qué es lo mejor para el desarrollo de Ana? Eso es ejercer su derecho. Para ejercer este derecho y este enfoque centrado en la persona, nos ayudan dos cosas. El aprendizaje universal, del que ya habló Cintia Duc, afortunadamente, porque si no, no me iba a dar tiempo de todo. Y el currículum flexible, justo del que habla Duc y Loren en el 2010. Pero dice que la escuela es mucho más que aprender español, matemáticas, historia, geografía y demás, sino que la escuela tiene que abarcar otras dimensiones del aprendizaje humano, como el bienestar físico, el bienestar social, emocional, la cultura y las artes, muchas otras cosas, ¿no? Y que eso se tiene que ir proyectando desde la infancia temprana a la primaria y a la postprimaria. Pero, si se fijan, hay unas flechitas. Lo que dice la aproximación del aprendizaje universal es que cada chico crecerá su flechita a su ritmo. Y que si un chico no logra la alfabetización y la comunicación en la infancia temprana, pues seguimos en ello en la primaria, y si no seguimos en la posprimaria, y elegiremos algo que le facilite la comunicación y que no sea el mamá, ¿no? El mamá, ¿cómo era? Mamá me mima, mamá me ama, ¿no? O sea, buscaremos otras formas de lenguaje para que esa persona pues pueda crecer lo mejor que pueda crecer en esa área. El currículum flexible nos dice que podemos hacer adecuaciones de muy distintas formas. Desde la planeación diversificada es lo que todos los buenos maestros hacen,
que es llegar a su salón, ver cómo están sus alumnos, leerlos bien y planear sus clases para que todos sus alumnos se acerquen al aprendizaje y ofrecer una diversidad de maneras de aproximarse al aprendizaje para que todos se puedan subir en algún momento de la experiencia. Podemos hacerlo así, podemos hacerlo, si para Ana eso no es suficiente, pues tendremos que hacer adecuaciones curriculares. Pero si eso no es suficiente, podemos hacer diversificación curricular. Por ejemplo, Ana necesita aprender a hablar y no le puedo dar terapia de lenguaje en la escuela. Entonces, martes y jueves, Ana no va a la escuela y se va a su terapia de lenguaje. O su terapeuta de lenguaje viene a la escuela y le da terapia de lenguaje en ciertas horas a Ana. Y ya, eso es diversificación curricular. Eso es romper horarios, contenidos, lugares para adaptar la experiencia educativa a lo que la persona necesita. No son adecuaciones curriculares porque las adecuaciones curriculares son sobre el currículum, esperando que el alumno esté casi el 100% del tiempo en su grupo. La diversificación curricular implica un movimiento un poquito más. Y el plan de apoyo individualizado implica algo más todavía. Que para un alumno el currículum regular es absolutamente no significativo. Entonces ese alumno va a tener otro plan de desarrollo, otros contenidos, otras habilidades que necesita desarrollar. Es necesario incidir en la cultura escolar y tener a la persona como centro de la discusión para realmente conseguir una transformación de fondo, por una mejor educación para todos. Cuando solo nos centramos en las prácticas y en las políticas y no ponemos a la persona como centro de la cuestión, puede que no nos fijemos en el impacto que todo lo que hacemos tiene en la vida de una persona. Esa es la cuestión. Que los actores clave en este emocionante reto de cambiar la sociedad, de enormes implicaciones individuales y sociales, son los alumnos, las familias y las escuelas con todos sus integrantes. Muchas gracias.